Vamos a ver derivadas de funciones compuestas y derivadas de funciones implícitas. Vamos a empezar con este tema. Van a ver que son bastante similares. Em, vamos a, vamos a comenzar con esto. Es bastante, digamos, lo que tenemos que ver hoy, así que vamos a comenzar rápidamente. Bueno, bueno, nosotros vamos a utilizar la regla de la cadena, o diferentes versiones, digamos, de la regla de la cadena para derivar diferentes funciones compuestas. Vamos a utilizar, digo, vamos a empezar a ver, primero, por ejemplo, cuando tenemos una función f de x y, o sea, una función de dos variables independientes, que es una función derivable de estas variables independientes, donde a su vez x es una función de la variable independiente t, e y es una función de la variable independiente t. Teniendo en cuenta esto, si nosotros reemplazáramos a la x con g de t, si reemplazáramos a la y con h de t, podemos ver que entonces z es una función de la variable t, o sea, es una función derivable de t. Es decir, que z tiene como variables a x, a y, y donde cada una de estas variables es una función de t. Es decir, que t es eh, es la variable independiente de esta función compuesta y x e y son las variables intermedias. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena para poder encontrar esa derivada. Es decir, que si z es una derivada, es una función de la variable t, entonces la derivada que vamos a buscar es obviamente, de la función con respecto a la única variable independiente que hay aquí, que es t. Entonces, la derivada de z respecto a la variable independiente t va a ser igual. Vamos a ir siguiendo el camino hasta llegar a nuestra variable independiente. La derivada de la función respecto a x por la derivada de la función x, acuérdense que x es una función de t, la derivada de x respecto a t, más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a t. Entonces decíamos que z de f de x y, que es una función compuesta de la variable independiente t, en este caso estamos viendo el primer caso, que es cuando es una función compuesta de una sola variable independiente, la variable independiente t, y las variables x e y son las variables intermedias. Vamos a ver un ejemplo de este caso, por ejemplo, si tenemos la función z igual a 3xy, donde x es igual a seno de t e y es igual al logaritmo de t. Fíjense que si nosotros acá reemplazáramos, tenemos que z es igual a 3, reemplazo a la x por seno de t, e y es el logaritmo de t. O sea que nosotros aquí directamente em, podemos derivar con respecto a esa variable, la variable independiente t, y vamos a encontrar la derivada de z. Pero podemos aplicar la regla de la cadena también en este caso, como veíamos en la diapositiva anterior. A ver, vuelvo para atrás, que alguien me preguntó algo. ¿A dónde estamos? Que acompañan a F y G. F y G. Sí, acá. Y los símbolos de Jacobi, ¿se acuerdan? Derivadas parciales. Lo vimos cuando. Fíjense que la función es una función de dos variables. Entonces, si tiene dos variables, nosotros vamos a derivar parcialmente con respecto a x. X es una función de la variable t, o sea, tiene una sola variable, entonces la derivada acá es total. ¿Sí? Derivadas parciales. Bien. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena para calcular esta derivada. Como habíamos visto recién, teníamos, uy, justo escribí encima, no sabía que iba a estar eso. Bueno, vamos a borrar. Ahí está. Tenemos entonces acá
la función z, las variables de la función z son x e y estas a su vez son funciones de t. O sea, la variable independiente entonces t, x e y variables intermedias. Con lo cual, vamos a hacer acá la derivada, tenemos que buscar si z es una función de t, entonces z', o lo podemos escribir de esta forma, la derivada de z con diferencial de t, diferencial de z sobre diferencial de t, o sea, la derivada de z va a ser igual a la derivada de la función respecto a x por la derivada de x más la derivada de la función, vamos ahora por el otro lado, la derivada de la función respecto a y por la derivada de y. Y de esa forma podemos entonces definir la derivada de esta función compuesta. Comenzamos, la derivada de la función, o sea, derivo a 3xy, esta es la función, 3xy. Si nosotros la derivamos respecto a x, es 3y. Después seguimos con el otro factor, que era la derivada de x. Vamos a x. X es seno de t. Entonces, la derivada va a ser igual a coseno de t. Para el otro término, la derivada de la función respecto a y. Derivamos 3xy respecto a y, es 3x. Y después tenemos la derivada de y, como y es logaritmo de t, entonces su derivada es 1 sobre t. Fíjense que entonces la derivada de z nos queda 3, acá saqué factor común 3, que es un factor que se repite a los dos términos, 3 por y coseno de t más x sobre t. Pero si z tiene una sola variable independiente, que es t, su derivada también tiene que ser función de una única variable, de la variable t. Entonces, nosotros ya derivamos, pero sí ahora lo que tenemos que reemplazar es a la x a la y. Ya hicimos la derivada, ya encontramos la derivada de la función compuesta. Pero como les digo, si z es una función de la variable t, su derivada también lo tiene que ser. Entonces, reemplazamos a x y a y. X es seno de t e y es logaritmo de t. Entonces nos va a quedar 3 por el logaritmo de t coseno de t más seno de t sobre t. Vamos a ver ahora cuando tenemos una función compuesta de dos variables independientes. Si tenemos f de x y, donde x es una función de u y de b, e y es una función de u y de b. O sea, tenemos dos variables independientes, u y b. Si nosotros reemplazáramos a x y a y, vamos a ver que z es una función de esas dos variables. O sea que si yo tengo dos variables independientes, entonces voy a tener dos derivadas parciales de la función compuesta, una con respecto a u y la otra con respecto a b. Entonces vamos a comenzar buscando la derivada de z respecto a u. Fíjense que ahora sí usamos el símbolo de Jacobi, estamos hablando de una derivada parcial, porque como les decía, z entonces tiene como variables independientes a u y b. Entonces acá estamos buscando una de ellas. La derivada de z respecto a u, vamos a seguir el camino hasta llegar a u y vamos a comenzar. La derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a u. Fíjense que acá también el símbolo es el símbolo de Jacobi, porque x es una función de más de una variable, es de dos variables. Y por el otro lado vamos a tener la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a u. Hacemos lo mismo para la derivada de z respecto a b. Vamos ahora siguiendo hasta llegar a b. Partimos de z, pasamos por las variables intermedias hasta llegar a la variable independiente. La derivada de la función respecto a x por la derivada de x respecto a b más la derivada de la función respecto a y por la derivada de y respecto a b. Vamos a ver un ejercicio de esto, un ejemplo. Tenemos en este caso la función 3x por y cuadrado, donde x es igual a u por b e y es igual a u cuadrado sobre b cuadrado. Entonces, f es una función de dos variables, x e y.
donde a su vez cada una de estas es función de u y de b. O sea, es el caso que estábamos viendo recién. Vamos a tener entonces acá dos derivadas parciales de la función compuesta, una respecto a u y la otra con respecto a b. Son las mismas que acabamos de definir recién. ¿Qué vamos a hacer? Podemos ir, como se repiten, por ejemplo, la derivada de la función respecto a x, se repiten las dos, la derivada de la función con respecto a y, se repiten las dos, entonces lo que podemos hacer es buscar estas derivadas por separado y después reemplazar en esta ecuación eh, para tener la derivada final. Entonces yo comencé de esta forma, fui buscando parcialmente cada una de ellas y después las reemplacé en las ecuaciones. Si comienzo derivando a la función respecto a x, o sea, acá tengo 3x por y cuadrado. Cuando nosotros derivamos respecto a x, esto es 3y cuadrado. Si ahora esa misma función la derivo respecto a y, es 6xy. Tenemos a x que es igual a u por b. Entonces, la derivada de x respecto a u es b y la derivada de x respecto a b es u. Y por otro lado teníamos a y que era igual a u cuadrado sobre b cuadrado. Si a esto lo derivamos respecto a u, es 2u sobre b cuadrado. Y la derivada de y respecto a b es menos 2u cuadrado sobre b cubo. Ahora sí, reemplazamos. Es solamente para que, digamos, es como más una forma de no equivocarse si lo van haciendo por partes y después lo reemplazan y además lo hacen una única vez, por ejemplo, como la derivada de la función respecto a x. La tienen en las dos derivadas de la función compuesta, entonces lo hacemos una única vez. ¿Qué hago entonces? Vamos reemplazando. Acá teníamos la derivada de la función respecto a x, que era 3y cuadrado, por la derivada de x respecto a u, que es b, más la derivada de la función respecto a y, que es 6xy, y la derivada de y respecto a u, que era 2u sobre b cuadrado. Esto nos va a quedar 3b por y cuadrado más 12x por y por u sobre b cuadrado. ¿Qué habíamos dicho? En este caso, si nosotros tenemos que la función tiene que ser, las variables independientes son u y b, entonces su derivada, o sea, la derivada de la función compuesta, tiene que ser una función de las mismas variables. Entonces, acá tenemos y que lo tenemos que reemplazar, a la x y a la y también. Vamos a reemplazar esto y tener justamente la derivada en función de las variables independientes. O sea, ya derivamos, ahora reemplazamos a aquellas variables. Entonces nos va a quedar, como y era igual a u cuadrado sobre b cuadrado, lo reemplazo y nos va a quedar, en este caso, u a la cuarta sobre b cuarta. Sí, como tenemos b cuarta en el denominador, lo podemos simplificar con esta b que tenemos en el numerador y nos va a quedar 3u cuarta sobre b cubo. Así nos queda el primer término. En el segundo término también vamos a reemplazar a x por u por b, vamos a reemplazar a la y y vamos a simplificar. Acá nos va a quedar 12 u a la cuarta. Fíjense que esta b que tenemos en el numerador con el b cuadrado se van a simplificar y nos va a quedar b. Y al multiplicar con los medios, extremos por los extremos, el producto de los extremos sobre el producto de los medios, esto nos va a quedar 12 u a la cuarta sobre b cubo. Como son términos semejantes, los sumamos y vamos a tener 15 u cuarta sobre b cubo. Esta entonces sería la derivada de la función compuesta respecto a u. Obviamente si tendríamos, por ejemplo, un valor inicial o un punto que buscar la derivada de la función compuesta y nos da los valores de u y de b, reemplazamos y eh, tenemos el valor para la derivada. Acá buscamos entonces la derivada de la función respecto a u, vamos ahora con b, o sea, hacemos lo mismo, reemplazamos lo que ya habíamos derivado, lo reemplazamos en la ecuación 2, y una vez que nosotros reemplazamos, vamos a llegar a esta expresión. Nuevamente, si es una derivada de la función, y la función sus variables independientes son u y b, entonces su derivada también tiene que ser función de esas mismas variables, con lo cual vamos a reemplazar a x y a y.
Cuando reemplacemos, fíjense que vamos a simplificar, en este caso nos va a quedar 3 por u a la quinta sobre b cuadrado, b cuarta, perdón, porque tenemos b cuadrado al cuadrado, menos, acá vamos a simplificar, la b con esta b cuadrada nos va a quedar b, cuando multipliquemos con los medios nos va a quedar en el denominador b cuarta, y en el numerador 12 u a la quinta. Otra vez, dos términos semejantes, los sumamos y nos va a quedar menos 9 u quinta sobre b cuarto. ¿Me van siguiendo todos? ¿Van entendiendo? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería la versión general, ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, cuando teníamos una variable independiente, cuando teníamos dos, vamos a ver qué pasa si tenemos más variables independientes. Vamos a ver cómo sería la versión general. Supongamos que nosotros tenemos una función, vamos a escribir acá, una función u que tiene como variables x1, x2, x3, vamos a hacer así, xn. Y a su vez, estas variables, x1 es función de t1, t2, tm. Y cada una de ellas, tanto x1, x2, x3, cada una de estas variables es función de m variables. Entonces, tenemos m variables independientes. Si yo reemplazara, vamos a tener m variables independientes y tenemos n variables intermedias. Entonces, si yo tengo m variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales tengo que tener de la función compuesta? Vamos a sacarle las letras, si tengo 5 variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales voy a tener? 5. Entonces, si tengo 100, si tengo 200, si tengo m variables independientes, voy a tener m derivadas parciales de la función compuesta. Y a su vez, vamos a tener, fíjense, vamos a tener n términos, en este caso, porque teníamos variables intermedias, teníamos n. Si tenemos 5 variables intermedias, vamos a tener 5 términos para cada una de estas derivadas de la función compuesta. A ver, para que se entienda mejor. Tenemos que expresar la regla de la cadena. Tenemos W, que es una función de X, Y, Z y T. O sea, acá tengo 4 variables, donde a su vez cada una de estas es función de U y B. O sea que tenemos W, que tiene como variables X, Y, Z y T. Y cada una de esas variables es función de U y de B. Entonces, las variables independientes, ¿cuántas son acá? 2. Dos variables independientes, U y B. O sea que voy a tener dos derivadas, vamos a ponerlo así, voy a tener dos derivadas de la función compuesta. Una respecto a U y la otra respecto a B. Tengo 4 variables intermedias, X, Y, Z. X, Y, Z y T, perdón, 4. Entonces, vamos a tener 4 términos, vamos a tener 4 términos para cada una de esas derivadas. Y si seguimos la regla de la cadena, vamos a hacer así, vamos a poner acá. Por ejemplo, W con respecto a U, tenemos que llegar a U. Vamos a pasar, derivada de la función, derivada de W respecto a X, por la derivada de X respecto a U, más la derivada de la función respecto a Y, la derivada de Y respecto a U, más la derivada de la función respecto a Z por la derivada de Z respecto a U, más la derivada de la función respecto a T por
la derivada de t respecto a u. Entonces, si nosotros armamos, fíjense, vemos el ejercicio, armamos el diagrama de árbol, podemos definir cómo cómo plantear la regla de la cadena de acuerdo a cada ejercicio, sin necesidad de que aprendan de memoria caso 1, caso 2, caso... No. Planteen el ejercicio, vean cuáles son sus variables independientes, cuáles son las variables intermedias, y entonces pueden directamente definir la regla de la cadena, sin aprender nada de memoria. La derivada de W respecto a B va a ser igual, solamente que ahora vamos a seguir el camino llegando a la otra variable independiente. Bien, bueno, esto es lo que estábamos viendo recién. Tenemos acá U, que es igual a x cuarta por y, más y cuadrado por z cubo, y a la vez decimos que x es igual a r por s por a la t, o sea que acá x tiene tres variables, r, s y t, y es igual a r por s cuadrado por el a menos t, y z que es igual a r cuadrado por s por el seno de t. Y nos dice que encontremos el valor de la derivada de u respecto a s cuando r es igual a 2, s es igual a 1 y t es 0. Entonces vamos a ver cómo se plantea esto. Tenemos u, que es una función de x, y z. Y cada una de estas variables intermedias es función de r, s y t. Y como nosotros tenemos que encontrar acá la derivada respecto a s. Nos dice la derivada de u respecto a s. Entonces vamos a seguir la regla de la cadena y vamos a plantear para este ejercicio. Vamos a tener la derivada de u respecto a s, vamos a venir, derivamos a u con respecto a x, por la derivada de x, lo voy a hacer acá, vamos a ir siguiendo camino, derivada de u respecto a x, por la derivada de x respecto a s, es ese término, la derivada de u respecto a y, por la derivada de y respecto a s, es este término, y la derivada de la función respecto a z, por la derivada de z respecto a s. Buscamos esas derivadas para cada uno. La derivada de u respecto a x. Venimos acá. Esto es u. Si yo a esto lo derivo respecto a x, voy a tener 4x cubo por y. Acuérdense que si yo estoy derivando con respecto a x, y z son constantes. O sea, todo este término es una constante. Entonces nos vamos a tener 4x cubo por y. Por la derivada de x respecto a s. Esto es x. Si lo derivo respecto a s, nos va a quedar r por e a la t. Vamos ahora al otro término, derivada de u respecto a y. Nos va a quedar acá x cuarta más 2y por z cubo, y la derivada de y respecto a s es igual a 2r por s por e a la menos t. Es este factor que está acá. Para el último término, la derivada de u respecto a z, venimos a u, este primer término obviamente su derivada va a ser 0, más la derivada de este término que nos va a quedar 3y cuadrado por z cuadrado. Y por último, la derivada de z respecto a s, venimos y tenemos r cuadrado por el seno de t. Esta sería la derivada. Ahora lo que yo tengo que hacer es, ¿qué podemos hacer? ¿Se acuerdan que si u es una función de r, s y t, entonces yo podría reemplazar acá, la derivada tiene que ser función de las mismas variables, ¿sí? Como estuvimos haciendo recién. O sea que nosotros acá podríamos reemplazar a x, a y, x y z. Vamos a reemplazar. Ahí está. Podríamos reemplazar o directamente, como en este caso, tenemos que buscar cuál es el valor, podríamos reemplazar directamente con el valor. ¿Cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z frente a estos valores? Entonces, x, si yo reemplazo, es el punto. Reemplazo y voy a tener
2 por 1 por e a la 0. E a la 0 es 1, o sea que esto es 2. Entonces tenemos x que vale 2 y que va a ser igual a 2 por 1 al cuadrado por e a la 0, o sea, nuevamente es 2, y z que es igual a 4 por 1 por el seno de 0, que es 0, o sea, 0. Entonces tenemos los tres valores, r, s y t, x y z. Venimos, ahora que ya está derivado, reemplazo con todos estos valores y vamos a obtener cuánto vale la derivada de u respecto a s. Acá nos quedaría 4, si tengo 2 al cubo es 8, por 2, por r, que es 2, por e a la 0, que es 1. O sea, este primer término nos va a quedar 16 por 8, más. Vamos con el otro y seguimos así reemplazando. X a la cuarta, que es 16, más 2, por 2, por 0, o sea que este término se nos va a anular, por 2, r es 2 también, s es 1 y e a la 0 que es 1. O sea, acá tenemos 16 por 4, que es 64, este término. Más 3 por 4 por 0, acá todo este término se va a anular. Entonces, nos va a quedar finalmente 100, bueno, acá justo estaba todo. 192 es entonces la derivada de u respecto a s. Acá teníamos, ¿ves? Teníamos los valores, r que era 2, s1, t0, para eso x es 2, y es 2 y z está 0. Cuando reemplazamos, nos da que la derivada es igual a 192. Si tenemos esta función e a la 3i por z más x sobre 10, donde x es igual a seno de i y z es igual a 3 coseno de i, si analizamos esto tenemos que f entonces es una función de x y z, y x es una función de y z es una función de y, con lo cual y es una variable independiente. En este caso es una variable independiente e intermedia a la vez. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si nosotros la variable independiente es y, lo que tenemos que buscar es la derivada de la función respecto a esa variable, que es la única variable independiente. F' es igual a la derivada con respecto a y, o sea, la derivada, el diferencial de f sobre el diferencial de y, eso es lo que tenemos que buscar. Y para eso vamos a plantear, vamos a aplicar la regla de la cadena. Tenemos, comenzamos la derivada de la función, voy a seguir acá, vamos a hacerlo así, la derivada de la función respecto a x, tenemos acá, por la derivada de x respecto a y, más la derivada de la función respecto a y, por diferencial de y sobre diferencial de y, esto es igual a 1, más la derivada de la función respecto a z, por la derivada de z respecto a y. Como este factor era igual a 1, o este cociente, digamos, es igual a 1, entonces nos va a quedar esta expresión. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar directamente. Vamos a ir buscando esas derivadas para encontrar la derivada de la función respecto a y. Si derivamos a esta función respecto a x, vamos a tener, para que lo entiendan mejor, por las dudas que los confunda, f es igual también a tener e a la 3i por z sobre 10 más e a la 3i por x sobre 10. O sea que si nosotros estamos derivando acá, en este primero, tenemos que derivar respecto a x. Si derivamos respecto a x, todo este término es 0 a la derivada. Entonces tenemos que derivar acá. La derivada de este término respecto a x es e a la 3i sobre 10, porque todo esto es una constante. Bien, vamos a ponerlo así, todo esto es una constante cuando yo estoy derivando respecto a x, lo mismo que esto, constante. Entonces tengo la derivada de una constante por x,
la derivada va a ser esa constante. La derivada entonces de la función respecto a x es e a la 3i sobre 10 por la derivada de x respecto a y, o sea, la derivada de x. Si x es seno de y, su derivada es coseno de y. Entonces tenemos coseno de y. Más, ahora tenemos la derivada de la función respecto a y. En ese caso, vamos otra vez para acá, y tenemos todo esto, vamos a hacer así, todo esto es una constante si yo estoy derivando respecto a y. Con lo cual tengo una constante por e a la 3i. La derivada va a ser la constante z más x sobre 10 por la derivada de la 3i, que es 3 por e a la 3i. Esto entonces corresponde al segundo término. Pasamos al tercero y tenemos la derivada de la función respecto a z. Entonces, analizando de nuevo acá, para que sea más fácil, venimos otra vez. Si estoy derivando ahora con respecto a z, sabemos que las otras variables son constantes. Entonces, todo esto es una constante, todo esto es una constante. Entonces, la derivada respecto a z nos va a quedar e a la 3i sobre 10 por la derivada de z respecto a y, o sea, la derivada de z, su única variable es y. La derivada del coseno es menos seno, entonces nos va a quedar menos 3 seno de y. Tenemos tres términos, en esos tres términos nosotros podemos sacar como factor común e a la 3i sobre 10. Siempre tenemos que tratar, una vez de derivar, de llevarlo a la mínima expresión y obviamente, si estamos hablando de que es una función que tiene una sola variable independiente o dos variables independientes, siempre su derivada tiene que ser función de las mismas variables. Entonces, si acá la variable independiente es y, su derivada tiene que ser función de esa misma variable. Una vez que derivamos, tenemos que ver dónde tenemos que reemplazar. Sacamos factor común, era 3i sobre 10, nos va a quedar coseno de i más 3 por z más x menos 3 seno de i. Fíjense que acá x más z lo voy a tener que reemplazar para tener todo en función de la variable independiente. Reemplazamos como z es 3 coseno de i, al multiplicar acá con el 3 nos va a quedar 9, 9 coseno de i. Tenemos entonces 3x, también 3x, 3 seno de i. Estos dos términos son iguales, se van a simplificar. Uno está sumando y el otro está restando. Lo vamos a simplificar y nos va a quedar coseno de i más 9 coseno de i son 10 coseno de i. Los 10 se simplifican y nos queda e a la 3i por coseno de i. Y esa sería finalmente la derivada que nosotros estábamos buscando. Profe, Ujú, sí, ahí para sí, corroborar entonces siempre sí. nos va a quedar en función de la variable que sea independiente. Claro, sí, sí, lo ideal es que ustedes cuando terminan de derivar, analicen eso. Si yo estoy buscando la función, la variable independiente es y, entonces la derivada tiene que ser una función de esa misma variable. Fíjense cómo pudimos simplificar bastante y la expresión que nos quedó. De pasar de esto, después no solamente que pudimos ir achicando bastante la expresión, reemplazando las variables, sumando aquellos términos que eran semejantes, ¿sí? Bueno. Vamos a otro ejemplo más. Acá tenemos una función que es e a la 3x por y menos z, donde y es igual a u por el seno de x, z es igual a x por seno de u. Si nosotros acá hacemos el diagrama, siempre es importante que ustedes hagan ese diagrama de árbol para que entiendan dónde están, cómo es qué es lo que se está planteando. Y entonces van a ver que f entonces es una función de x, y z, ¿sí? Son las variables que tenemos acá, x, y, z. Donde y es una función de u y de x y z es una función de u y de x, o sea que x es una variable independiente, es variable independiente y variable intermedia. Si tenemos que buscar las derivadas de la función compuesta acá, ¿cuántas derivadas vamos a tener?
¿Cuántas ¿Dos? derivadas de la función? Sí, o sea, exacto, dos. Derivadas de la función completa tenemos dos. Una respecto a u y la otra respecto a x, porque son nuestras dos variables independientes. Vamos a plantearlas entonces. Vamos a comenzar. La derivada respecto a u. Acá tenemos u, vamos a hacer así, poner así, u y u. Entonces comenzamos. La derivada con respecto a u va a ser la derivada de la función respecto a y, este factor, por la derivada de y respecto a u, más la derivada de la función respecto a z por la derivada de z respecto a u. Si ahora buscamos la otra, vamos ahora a derivar con respecto a x, que es la otra variable. Bueno, vamos con la otra variable. Vamos a tener, vamos a ponerlo de este color. Esto lo borro, así no molesta. Y vamos ahora con la otra variable. Vamos con x. Tenemos x y tenemos x. Vamos a comenzar la derivada de la función respecto a x por, acá tenemos diferencial de x o derivada de x, diferencial de x sobre diferencial de x, que es igual a 1, más la derivada de y, la derivada de la función respecto a y y la derivada de y respecto a x, más la derivada de la función respecto a z por la derivada de z respecto a x. Con lo cual nos va a quedar esta expresión de la derivada de la función respecto a x. Buscamos las derivadas. Fíjense que hay derivadas que se repiten en las dos, por eso lo hice por separado. Y comenzamos a derivar. Tengo que esta función, la derivo respecto a x. Cuando derivo respecto a x, este factor y menos z es una constante. Todo esto es una constante. O sea que nos va a quedar 3 por a la 3x por y menos z. Si ahora derivamos respecto a y, cuando derivamos respecto a y, lo voy a también hacer lo mismo que hicimos antes con el otro ejercicio. Esto es lo mismo que tener e a la 3x por y menos e a la 3x por z. Entonces, si estoy derivando con respecto a y, vamos a tener acá, todo esto es una constante y esto es una constante. Entonces, su derivada va a ser igual, cuando derivamos este término, e a la 3x. Derivamos respecto a z. Todo esto ahora es una constante y la derivada respecto a z nos va a quedar menos e a la 3x. Derivamos ahora la función y z, derivamos ahí con respecto a x, o sea, si yo acá tengo el seno de x, su derivada va a ser u por coseno de x. La derivada de y con respecto a u es seno de x. Y las derivadas de z, derivada de z respecto a x es seno de u, y la derivada de z respecto a u es x coseno de u. Bien, reemplazamos en las dos ecuaciones, que son las derivadas de las funciones compuestas, de la función compuesta, vamos a reemplazar. Comenzamos con 1 y nos va a quedar la derivada de la función respecto a y es e a la 3x por la derivada de y respecto a u, que es seno de x, más el otro término que es la derivada de la función respecto a z es menos e a la 3x por la derivada de z respecto a u, que es x coseno de u. Podemos acá ordenar un poquito y vamos a ver que no tenemos nada que reemplazar en este caso. La función era función de u y de x. La derivada en este caso nos quedó en función de esas mismas variables. No tuvimos que reemplazar nada. Acá ya cumplíamos con eso. Vamos ahora con la otra. Vamos reemplazando. Acuérdense que esto es, lo voy a remarcar. Esta es la, uy, tenemos que, esta es la derivada. Vamos a ir reemplazando con cada una. Vamos a tener el primer término, que es la derivada de la función respecto a x. Nos va a quedar todo esto, que es 3 por a 3x por y menos z. El segundo término también vamos reemplazando por cada una de las derivadas. Y acá sí vamos a ver que para los tres términos podemos sacar factor común e a la 3x y nos va a quedar por 3y menos 3z más u por coseno de x menos seno de u. Entonces acá sí podemos reemplazar
si podríamos reemplazar, fíjense que tenemos y z. Lo vamos a reemplazar para que nos quede todo en función de u y x, que son las variables independientes. Entonces, como y era igual a u por seno de x, entonces reemplazo y nos va a quedar 3 por u seno de x, y en el segundo término nos va a quedar menos 3x seno de u. Bien. ¿Está claro por ahora? Sí, sí, entiendo. Bueno, vamos a ver este como un ejercicio de aplicación, después tienen alguno más para hacer ahí de complementarios. No tenemos que hacer ningún cambio de unidades ni nada, solamente interpretar lo que nos dice. Dice el ejercicio que la presión está en kilopascales, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin de un mol de gas ideal, que están relacionados mediante esta ecuación, o sea, para aquellos que a lo mejor no hayan tenido química general, tampoco es algo que no puedan resolver, si nos dice directamente acá cuál es la ecuación, cuáles son las variables, y nos dice que, bueno, N es el número de moles, R la constante de los gases, nos dice que es una constante, R nos dice cuál es el valor de esa constante. Determinar la razón a la cual la presión cambia cuando la temperatura es de 300 grados y se incrementa a razón de 0,1 Kelvin por segundo, y el volumen es de 100 litros y se incrementa a razón de 0,2 litros por segundo. Tenemos la ecuación, presión por volumen, vamos a poner acá, lo tengo ahí. Presión por volumen, que es igual al número de moles, que es 1 por R por T. Y nos dice cuál es la razón a la cual la presión cambia, o sea que podemos acá despejar, vamos a despejar la presión y nos va a quedar N por R por T sobre B. Acuérdense que, por lo que dice el ejercicio, estas dos variables, que no son variables, son constantes, nos dice cuánto valen, nos dice que N es igual a 1 y que R es igual a 8,31, son constantes, con lo cual esta ecuación es una función de la temperatura y el volumen. Nos dice cuál es la razón a la cual la presión cambia cuando la temperatura es de 300 Kelvin y aumenta o se incrementa en una razón de 0,1 Kelvin por segundo, y el volumen es de 100 litros y se incrementa a razón de 0,2 litros por segundo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la semana pasada derivadas hablábamos de razones de cambio, de medidas de evolución, de cómo cambia una magnitud frente a otra? Entonces, si nos está diciendo la razón a la cual la presión cambia, nos está dando indicación de derivada. Entonces tenemos que buscar esa derivada. La derivada de la presión nosotros tenemos acá, que esa presión depende de dos variables, de T y de B. Y a su vez, si nosotros analizamos lo que nos dice el ejercicio, nos dice que la temperatura, que es de 300 Kelvin, aumenta 0,1 Kelvin por segundo. ¿Qué quiere decir? Que entonces la temperatura es una función, vamos a poner acá, la temperatura a su vez es una función, vamos a poner con otra letra para que no se confunda, vamos a ponerlo con G, es una función del tiempo, y el volumen también, son funciones del tiempo, por lo que nos dice el ejercicio. Incluso nos está diciendo cómo cambian, nos está diciendo cómo cambia la temperatura respecto al tiempo, cómo cambia el volumen respecto al tiempo. Entonces, bueno, acá vamos a tener todo esto un poco más prolijo, fíjense, la temperatura, que es una función del tiempo, el volumen, que es una función del tiempo. Entonces, la presión tiene como variables temperatura y volumen. Y a su vez, estas dos son funciones del tiempo, o sea que la única variable independiente acá es el tiempo. Entonces, si yo tengo que encontrar la razón a la cual la presión cambia, entonces lo que necesito es la derivada de la presión respecto a la única variable independiente que tenemos acá, que es el tiempo. La derivada, entonces tenemos diferencial de P sobre diferencial de T. Si yo sigo acá la regla de la cadena, vamos a tener la derivada
de la función, o sea, de la presión respecto a la temperatura, por la derivada de la temperatura respecto al tiempo, más la derivada de la presión respecto al volumen por la derivada del volumen. Y nosotros tenemos datos que nos da el ejercicio. El ejercicio ya nos está diciendo que la presión cambia, bueno, o acá tenemos todos juntos. N hemos dicho que era un mol, R que era la constante de los gases, también estas dos son constantes, se van a mantener. La temperatura es de 300, el volumen es de 100. Y que se incrementa la temperatura 0,1 Kelvin por segundo. Entonces, ¿qué es eso? Es la razón de cambio de la temperatura frente al tiempo, 0,1 Kelvin por segundo. O sea que nosotros acá ya tenemos estos datos, estas derivadas, estos diferenciales, esto ya lo tenemos como dato. Lo que tenemos que buscar son las derivadas de la función de la presión respecto a la temperatura y al volumen. Entonces derivamos, vamos a derivar. Fíjense que acá tenemos, si la presión es N por R por T sobre B, N y R son constantes, y obviamente si estoy derivando respecto a la temperatura, B también es una constante. Entonces, vamos a hacer así, para que se entienda mejor. Cuando estoy derivando respecto a la temperatura, todo esto es una constante. O sea que nos queda una constante por T, con lo cual voy a tener esa constante. N por R sobre B. Esa es la derivada de la presión respecto a la temperatura. Diferencial, temperatura respecto al tiempo, es un dato que ya tenemos. Y después nos quedaría la derivada de la presión respecto al volumen. Cuando estábamos derivando respecto al volumen, en este caso, decimos que T es una constante, al igual que la constante de los gases, al igual que el número de moles. Entonces esta derivada nos va a quedar, como ustedes ven acá, menos N por R por T sobre B cuadrado, por el diferencial de volumen respecto al tiempo. ¿Qué es lo que yo hice acá? Como para no escribir tantas veces lo mismo o no poner tantos datos o los mismos datos varias veces. Saqué el factor común del número de moles por la constante de los gases sobre el volumen y nos quedó acá la derivada de la temperatura menos temperatura sobre volumen por la derivada del volumen. Reemplacé con los datos que nos daba el ejercicio directamente. Número de moles, constante de los gases, el volumen. Reemplazamos con todos esos datos las derivadas. Acá teníamos cómo se incrementaba la temperatura respecto al tiempo, cómo se incrementaba el volumen respecto al tiempo. Y vamos a obtener que la razón de cambio de la presión cuando se dan todas estas condiciones que están en el ejercicio, que la temperatura es de 300 y se incrementa en 0,1 Kelvin por segundo, que el volumen es de 100 y se incrementa a 0,2 litros por segundo, nos dice que la presión o el cambio, la razón de cambio de la presión va a ser de menos 0,04 kilopascal por segundo. O sea, la presión va a disminuir en una razón de 0,042 kilopascal por segundo. ¿Sí? El signo menos en el segundo término. Sí, acá. No, 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 al Ah, principio. acá. Ahí, Sí, sí. es de la derivada, Ah, de la derivada, claro. porque nosotros estamos derivando con respecto al volumen. Fíjate que el volumen acá está en el denominador. La Claro, sí, derivada sí, de sí. 1 sobre b es menos 1 sobre b cuadrado. ¿Sí? N, R y T son constantes. Ahora sí, gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Lo entendieron? Sí, sí. Bueno, bueno, con esto terminamos lo que es derivada de función compuesta. Vamos a seguir ahora tienen ejercicios por hacer, no sé cómo vienen con los otros temas. Después, cuando terminemos, si alguien tiene alguna duda, si me quieren preguntar algo, pueden aprovechar. Em, pero bueno, con esto un poco estaríamos para cerrar derivada de funciones compuestas. No sé si a alguien le quedó alguna duda ahora, porque lo que vamos a ver ahora que es derivada de funciones implícitas es bastante similar. O sea, está bueno que
Si lo entienden bien ahora, derivada de función compuesta, es más fácil después entender lo que sigue, ¿sí? Dime que abra el archivo. Ahí está. Bueno, vamos a ver un poco de esto, después si quieren paramos un ratito, vamos a ver un poco y después paramos, que sea unos 10 minutos, así pueden, yo sé que todo esto es mucho para ver en un solo día. Bueno, entonces vamos a ver, como les decía, esto es bastante parecido, vamos a ver derivadas de funciones implícitas. Vamos a comenzar con el primer caso, donde tenemos la derivada de una función implícita de una sola variable independiente. Para que esto ustedes lo entiendan un poco más, hay muchas veces donde no es sencillo que nosotros explicitemos una variable. Por ejemplo, si tenemos em, e a la i más x por y igual a 5. Si nosotros de acá quisiéramos despejar y escribir ahí como una función de x, no lo podemos hacer. No podemos despejar y, no podemos explicitar la variable. Entonces decimos que esta función, que es una función, esto, es una función de xy, o sea, la igualamos a 0, es una función de xy igual a 0, está definiendo implícitamente a y como una función de x, ¿sí? Estamos definiendo implícitamente ahí como una función de x. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que y es una función de x es la variable independiente, y nosotros vamos a usar lo que usábamos recién, la regla de la cadena, para encontrar nuestro objetivo es que nosotros encontremos esa derivada. Si tengo que y es una función de x, pero no puedo explicitar la variable, pero sí necesito su derivada, o sea, yo de acá necesito buscar y prima, ¿sí? Diferencial de y sobre diferencial de x, o sea, diferentes formas, ustedes saben que podemos escribir diferentes formas esa derivada. No puedo explicitar la variable, pero sí necesito su derivada. Entonces, sabemos que la función entonces, que la igualamos a 0, define de forma implícita ahí como una función de x, tiene como variables a x y a y, donde x es la variable independiente. Entonces, si nosotros acá aplicamos la regla de la cadena, vamos a tener que la derivada de la función respecto a x, vamos a hacer todo el camino, vamos a hacer acá la derivada de la función respecto a x, por diferencial de x sobre diferencial de x, esto ustedes saben que es igual a 1, más la derivada de la función respecto a y, por, acá tenemos nuestra incógnita, que es diferencial de y sobre diferencial de x, o sea, la derivada de y es lo que nosotros necesitamos. Si esto es igual a 1 y esto que tenemos de otro color, el que está en rojo, es nuestra incógnita, la vamos a despejar. Entonces nos va a quedar que la derivada es igual a menos la derivada de la función respecto a x sobre la derivada de la función respecto a y. Entonces, por más que nosotros no pudimos definir explícitamente o no pudimos expresar ahí como una función de x, sí sabemos que f de x igual a 0 define implícitamente esa función y yo necesito la derivada de esa función. Entonces la podemos encontrar de esta forma. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, es para cuando tenemos, por ejemplo, una función xy igual a 0, ¿sí? Que define implícitamente ahí como una función de x, y yo necesito esa derivada. Estamos hablando de una función implícita de una sola variable independiente, ¿sí? Ya vamos a ver cuando tenemos dos, vamos a ver sistemas de ecuaciones también. Entonces, en este caso, tenemos que encontrar la derivada de y. Fíjense acá, tengo x cubo, esta es la función, x cubo más y cubo igual a 6xy. Podemos igualar esto a 0. Lo mismo, ¿no? Pero acá claramente pueden ver de que
No podemos despejar y de ahí. Si nosotros quisiéramos explicitarla acá la variable, no vamos a poder. Tengo x cubo más y cubo menos 6xy igual a 0. No puedo despejar y. No puedo expresar ahí como una función de x. No lo puedo hacer. Entonces, está implícitamente definido ahí como una función de x y yo necesito esa derivada, necesito y'. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, la derivada de y es igual a menos la derivada de la función respecto a x sobre la derivada de la función respecto a y. Siempre acuérdense que esto tiene que estar igualado a 0, ¿no? Acá. En este caso, por ejemplo, no estaba, pero si no lo está, ustedes lo igualan a 0. Entonces, vamos a buscar la derivada de la función respecto a x. Si acá tenemos x cubo más y cubo menos 6xy, derivo con respecto a x y nos va a quedar 3x cuadrado menos 6y. Y en el denominador tengo la derivada respecto a y, que va a ser 3y cuadrado menos 6x. Este menos es directamente de la ecuación, ¿no? De la ecuación de la derivada. Y nosotros sacamos factor común. Saco factor común 3, tanto en el numerador como en el denominador. Nos va a quedar acá, yo ya lo simplifiqué, pero para que lo entiendan, acá tendríamos 3 sobre 3. Entonces simplifican. Y así finalmente tenemos, bueno, esta sería la derivada que estábamos buscando, pero nos dice que la evaluemos en el punto 1, 1. Entonces, reemplazo a la x con 1, a la y con 1, y esta derivada nos va a quedar menos 1. Ahora vamos a ver cuando tenemos una función implícita de dos variables independientes. Por ejemplo, si tenemos una expresión como g de xy por z igual a 0. Es decir, lo mismo que antes, tengo una función, por ejemplo, que sea, o logaritmo, vamos a ponerlo para no poner lo mismo, que sea logaritmo de z más iz más x cuadrado por y por z igual a, no sé, xy, o vamos a ponerlo directamente igual a 0 para que, lo mismo, es para que entiendan. Nosotros de aquí no podríamos despejar z. Entonces, vamos a poner un z cubo acá. No podríamos despejar z, no podríamos expresar a esto como z una función de xy. No lo podemos hacer. Entonces, sí sabemos que esto que es g, todo esto, define implícitamente a esta función. Y yo entonces sé que define implícitamente esta función y lo que quiero es la derivada de la función implícita. Con lo cual, tenemos g, entonces, que es función de x, y z. X e y son las variables independientes, por lo cual voy a tener dos derivadas. Obviamente, si yo tengo z, que es una función de x, y necesito las derivadas de esa función, yo de acá voy a tener la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y. Entonces, lo que necesito buscar es eso. Y vamos a comenzar. Comienzo con la de x. Vamos siguiendo el camino y vamos a tener la derivada de g respecto a x por diferencial de x sobre diferencial de x. Esto se va a simplificar y nos va a quedar igual a 1, más la derivada de g respecto a z por la derivada de z respecto a x igual a 0. Si esto es igual a 1, nuestra incógnita es la derivada de z respecto a x, lo despejamos y nos va a quedar derivada de g respecto a z, vamos a ir despejando a poco. No, esto acá sí. La derivada de z respecto a x, que era la incógnita, menos este término lo voy a pasar restando al otro lado, derivada de g respecto a x, y ahora sí, la incógnita que era la derivada de z respecto a x va a ser igual a menos la derivada de g respecto a x sobre la derivada de g respecto a z. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo acá que va a estar mejor, más prolijo, por supuesto. Todo eso que yo está más chiquitito y más lindo acá. Bien, hacemos lo mismo ahora, busco la derivada respecto a y.
Y esto entonces nos va a quedar que la derivada de z respecto a y es menos la derivada de g respecto a y sobre la derivada de g respecto a z. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Esto es cuando tenemos una función, un caso donde tenemos la derivada de una función implícita de dos variables independientes. O sea, si no puedo explicitar z, que es una función de dos variables, está definida implícitamente, puedo encontrar sus derivadas a través de estas ecuaciones, ¿sí? Haciendo esto que hicimos recién, armamos el diagrama de Arrow, vamos siguiendo. ¿Por qué les voy haciendo esto paso a paso? Porque no es bueno que lo aprendan de memoria, porque si no, después no se lo acuerdan. Es más fácil si ustedes entienden cuál es el concepto. Bien, entonces tenemos esta función, x más 2y más 3z menos 2, y tengo acá la raíz cuadrada de x por y cubo por z igual a 0. Toda esta función nos define implícitamente a z, y tengo que encontrar sus derivadas, o sea, lo que veíamos recién, la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y. Tenemos las dos derivadas, tenemos las ecuaciones, que son las que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Entonces vamos a buscar cada una de esas derivadas. Yo acá lo hice por separado. Fíjense que la derivada, obviamente, de g respecto a z es la misma para las dos. Entonces lo hacemos una sola vez. Tengo que derivar respecto a x. O sea que cuando derivo con respecto a x acá la función, esto nos va a quedar 1. Obviamente y y z son constantes cuando derivo respecto a x, con lo cual nos va a quedar 1 menos, acá tengo que derivar esta raíz, derivo la raíz con respecto a x, menos 2 por 1/2 del radicando que es x por y cubo por z a la menos 1/2, y ahora el derivado del radicando que es y cubo por z. Los dos se van a simplificar y esto nos van a quedar estos dos términos. Si lo que podemos hacer es, para que después sea más fácil simplificar, si tenemos estos dos términos, es buscar un denominador común. En este caso el denominador común va a ser esta raíz. Entonces nos va a quedar la derivada, que es la raíz de x por y cubo menos z, menos y cubo por z sobre toda la raíz. Derivamos ahora con respecto a y. La derivada de x respecto a y, 0. La derivada de 2y respecto a y es 2. La derivada de 3z respecto a y es 0. Y derivamos esta expresión, este último factor, perdón, término, con respecto a y. Y en este caso nos va a quedar lo mismo, con la diferencia de que la derivada del radicando ahora va a ser 3x por y cuadrado por z. Los dos se van a simplificar. Nos van a quedar también estos dos términos. Buscamos un denominador común para tener una expresión, una sola expresión racional. Derivada respecto a z, 3 menos 2, que se va a simplificar después con el 1/2, x por y cubo por z a la menos 1/2, y la derivada del radicando que es x por y cubo. Nuevamente buscamos un denominador común. Y ahora sí, como ya buscamos esas tres derivadas que necesitábamos respecto a x, respecto a y, respecto a z, reemplazamos en estas ecuaciones. Y vamos a tener derivada de z respecto a x, es menos, todo esto era vamos a escribir acá, esto es la derivada de g respecto a x, derivada de g respecto a z. Qué feo eso, como quedó ahí. Ahí. Derivada de g respecto a z. Cuando nosotros multipliquemos, hagamos el producto de los extremos sobre el producto de los medios, estos dos se van a simplificar. Y nos va a quedar entonces, vamos a hacer así, nos va a quedar acá, esto es, ahí está, que la derivada respecto a x es menos la raíz cuadrada de x por y cubo por z menos y cubo por z sobre 3 por la raíz de x y cubo por z menos x por y cubo. Hacemos lo mismo con la derivada respecto a y, acá también se van a simplificar. Y nos va a quedar entonces esta expresión para la derivada respecto a y. Bien. Bien. ¿Cómo van? ¿Seguimos o están cansados? Vamos una hora hasta ahora. Por ahora estamos bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Están cansados Profe, o ¿puedo no? ver un dato? Si copio el resultado. Sí, ahí vuelvo. Gracias. ¿Está?
¿Quieren que sigamos o no? O como quieran. Yo, si quieren, sigo. No sé qué tan cansados están ustedes. Ya estaba subido esto, ¿no? Sí, 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 están cargados. Bueno, Gracias. vamos con esto. Nos quedan dos casos más por ver y ya con eso terminaríamos. Fuimos bastante rápido. Em, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora derivadas de funciones de una sola variable independiente, pero que están definidas implícitamente por un sistema de ecuaciones. En ese caso, si nosotros, por ejemplo, podemos expresar una curva en el espacio a través de un sistema de ecuaciones. Si tenemos la función g de x y z igual a 0, h de x y z igual a 0, o sea, tenemos este sistema de ecuaciones, y este sistema nos define implícitamente a estas dos funciones, y que es una función de x, y z que es una función de x también. En ese caso, entonces, vamos a ver que tenemos que g, que es función de x y z, su variable independiente va a ser x, h, que es una función de x y z, donde la variable independiente también es x, ¿sí? Porque tanto y z, como habíamos visto, todos son las dos funciones de x obviamente es la variable independiente. Y si estas son las dos funciones que están definidas implícitamente, entonces lo que necesito yo son esas derivadas. Necesito la derivada de y la derivada de z. Entonces, siguiendo acá estos gráficos, estos diagramas, vamos a ir buscando esas derivadas. ¿Qué vamos a tener? Comenzamos con g. Voy a tener la derivada de g respecto a x por derivada de x respecto a x, esto va a ser acá igual a 1, más la derivada de g respecto a y por la derivada de y respecto a x, que acá tenemos una primer incógnita, más la derivada de z por la derivada de z respecto a x. Estas son las incógnitas, las que están de otro color, como ustedes pueden ver en el sistema, son las incógnitas, son lo que nosotros tenemos que buscar. Si estas son las funciones que están definidas implícitamente y yo necesito las derivadas, son esas las derivadas que tengo que buscar, la derivada de y la derivada de z. Hacemos lo mismo con la otra ecuación, con h, con la otra función. Entonces fíjense que tengo acá también esto es igual a 1, se va a simplificar. Fíjense que entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si nosotros acá despejamos, si esto es igual a 1, este término es el término independiente, acá tenemos igual a 1 y este es el término independiente. Tengo un sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces yo necesito encontrar cuáles son esas incógnitas, cuánto valen esas incógnitas. Si yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo puedo resolver con cualquiera de los métodos que ustedes conocen, por igualación, por sustitución, por Kramer, en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar Kramer y vamos a ver qué tenemos. Si estas son nuestras incógnitas, vamos a ponerle otro nombre para que lo entiendan un poco más, que lo comprendan. Supongamos que esto es A y esto es B, esto es A y esto es B. Vamos a comenzar con, supónganse que A y B son las incógnitas y es lo que yo tengo que buscar. Vamos a comenzar buscando A, o sea, la derivada de Y respecto a X. El determinante del sistema son los coeficientes que vamos a obtener para A, la derivada de G con respecto a Y y la derivada de H con respecto a Y en esta primera columna. Y en la segunda columna vamos a tener los coeficientes para B, la derivada de G respecto a Z y la derivada de H respecto a Z. Para el determinante de esta incógnita, lo que va a cambiar es que la primera columna, en este caso, si nosotros estamos buscando, esto es A, vamos a decir que esto es A, vamos a escribirlo así. Si esto es A, entonces vamos a tener que modificar esta columna. Ahora la vamos acá a cambiar por
O sea, el determinante sería el mismo que el que del sistema, lo único que va a cambiar es esta columna que va a pasar a ser los términos independientes, menos la derivada de g con respecto a x, menos la derivada de h respecto a x, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros planteado por Kramer, estos se llaman determinantes jacobianos, que son los determinantes formados por los coeficientes de este sistema. Y ya vamos a ver puntualmente cómo escribir esto, cómo definir estos determinantes de una forma más simple, o que sea una forma más práctica y no tener que escribir todas estas ecuaciones. Vamos a tratar de hacerlo de una forma más práctica. Si buscamos A, después tenemos que buscar B, obviamente. Para B hacemos lo mismo. Fíjense que ahora esta columna es la que va a cambiar por los términos independientes y vamos a tener entonces, obviamente estos determinantes los vamos a necesitar plantear para poder buscar la derivada, sí o sí. Entonces, hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Lo entendieron? Sí. Bueno. Tenemos entonces las dos derivadas que necesitamos. Vamos a ver un poco de los determinantes jacobianos como para que entendamos más fácil. Si nosotros tenemos esto mismo, lo mismo que veníamos trabajando recién, el mismo planteo, g y h, que definen implícitamente ahí que es una función de x, a z que es una función de x. Em, ¿Qué vemos acá? Que las funciones principales son g y h. Vamos a ver que las funciones que están definidas implícitamente son y z, son estas dos. Y que la variable independiente es x. O sea que lo que nosotros teníamos que encontrar era la derivada de y respecto a la única variable independiente que hay, que es x, y la derivada de z respecto a la única variable independiente, que es x. Esto es lo que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, vamos a ver el determinante jacobiano, cómo se define. Las funciones principales, que son g y h, van a estar expresadas en las filas. Derivada de g en la primera fila, derivada de h en la segunda fila. Y en las columnas, para el determinante de acá del sistema, ¿no? Las columnas van a estar definidas por las funciones que están definidas implícitamente, y z. Entonces, la primera columna es y, la segunda columna es z. Ahora, para el determinante del numerador, lo que se va a modificar es que si nosotros estamos buscando la derivada de y, o sea, de esta primera función, de esta función definida implícitamente que es y, respecto a x, entonces vamos a cambiar esa columna por esa variable, por x. Entonces nos queda la derivada de g respecto a x y la derivada de h respecto a x. A ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, la derivada ahora de z respecto a x, los jacobianos van a ser de esta forma. Menos, obviamente, el jacobiano, y vamos a ver. Las funciones que están definidas, las funciones principales son g y h. Entonces tenemos g y h. Las funciones definidas implícitamente son y z. Y acá lo que va a cambiar es, como yo estoy buscando la derivada de z respecto a x, entonces acá vamos a cambiar, en lugar de tener z vamos a tener x, y esto va a quedar igual, y. ¿Y cómo van a ser esos determinantes? Vamos a ver. Si tenemos g y h, vamos a las filas, derivada de g, derivada de g, derivada de h, derivada de h. Eso es lo que nos define las filas. Primera fila es g, segunda fila h. Ahora vamos con las columnas. Acuérdense, le voy a poner así de otro color. Esto es filas, esto es columnas. Entonces, respecto a i, respecto a i, respecto a z y respecto a z. Ahora acá vamos a cambiar, vamos a tener respecto a i, respecto a i, respecto a x, respecto a x. ¿Se entendió un poco más? ¿Ahora? ¿Quedó un poquitito más claro? No, Sí, sí.
De esta forma podemos, ¿Qué ¿sí? pasaría qué pasaría si la X está en el lugar de la Y? ¿Estaría mal? La X o sea que acá, que lo pongamos de este lado, Sí, o no no, alteran nada. sí, claro que es diferente. Es diferente porque ahí entonces vos estás buscando la derivada de Y respecto a X, no la de Z respecto a X. Es como acá. Si vos cambias ese orden, Ah, estás sí, sí, buscando otra sí. derivada diferente, ¿sí? Sí, 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 sí. Por eso es como que ustedes tienen el determinante es el mismo, solamente que acá, si estoy derivando Z, esta columna es la que yo tengo que cambiar, por eso modifico esta. En vez de tener Z, como tengo acá, lo modifico por X. Ya vamos a verlo un poco más. Ya lo vamos a ver con otros más. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver para que lo practiquemos un poco. A ver, nos dice que G es una función de X y Z igual a 0. H es una función de X y Z igual a 0. Y dice que define implícitamente a Y como una función de X, a Z como una función de X. Obviamente X es la variable independiente. Entonces tengo las funciones principales son G y H. Las funciones definidas implícitamente son Y Z y la variable independiente es X. Esto es importante. Entonces, ¿qué necesito? Voy a necesitar, viendo esto, necesito la derivada de Y y la derivada de Z. Entonces, para la derivada de Y, o sea, diferencial de Y sobre diferencial de X, menos, vamos a hacer así, vamos a tener determinante jacobiano, nos vamos a armar todo el sistema de ecuaciones y ya planteando esto ya lo podemos hacer. Las funciones principales, y h, G y h, y las funciones que están definidas implícitamente son y z. Arriba lo que vamos a modificar entonces, si acá tenemos que buscar la derivada de y con respecto a x, entonces esta columna es la que va a cambiar. Y entonces acá nos va a quedar z nos queda igual y acá vamos a tener a x. Entonces estos determinantes van a ser en las filas, primer fila voy a tener G, segunda fila H, lo mismo en el otro determinante. Derivada de G, derivada de G, H. Ya vamos a ver respecto a quién. Esto es fila, vamos a poner con otro color. Fila, columna. Entonces ahora vamos con la columna. Respecto a Y, respecto a Y, respecto a Z, respecto a Z. Acá va a ser respecto a X, Z y Z. Bueno, vamos a borrar. Consulta, profe. Sí, ¿Se puede escribir así como lo escribió recién, digamos, en vez sí, de... sí, porque sí, me resulta más sencillo. sí. Sin hacer todos los símbolos de Jacob y todo eso, sí, sí, por supuesto. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, lo pueden hacer así. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Ya, esto es lo que acabamos de plantear, lo único que nos queda es derivar. Si esto es g, la derivada respecto a x, fíjense que acá yo tengo y a la x, o sea, la variable acá es x, con lo cual tengo una constante a la x. Vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos una constante, esto también es una constante, es lo mismo, la derivada de a la x, que a es una constante, es igual a la x por el logaritmo de a. Entonces, si nosotros acá tenemos, eh, vamos a ponerle a y b, vamos a ponerle a la x por b, que también es una constante, entonces la derivada va a ser igual a la x por el logaritmo de a por b. Obviamente, b acá es el logaritmo de z y a es sí, ¿no? Nada más que lo puse con otras letras para que lo entiendan un poco más. ¿Por qué nos queda así la derivada? Y a la x
por el logaritmo de z por el logaritmo de y. La derivada de g respecto a z, ahora todo esto es una constante y la derivada del logaritmo es 1 sobre z, o sea que vamos a tener y a la x por 1 sobre z. Y la derivada vamos a terminar con g, la derivada de g con respecto a y, si ahora tenemos y a la x, o sea, lo mismo que tener acá, esta es nuestra variable, y x es como si fuera una constante, como si fuera un número, con lo cual su derivada nos va a quedar x por y a la x menos 1 por el logaritmo de z. Una vez que ya terminamos con esas derivadas, las derivadas de g, buscamos las de h. La derivada de h respecto a x, fíjense la función. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada de h ahora respecto a y es 6i. Vamos a poner acá 6i. Y la derivada de h respecto a z, que es 1 sobre z cuadrado. Si acá tengo menos 1 sobre z, su derivada va a ser positiva, 1 sobre z cuadrado. Como son determinantes, hacemos el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Con lo cual esto nos va a quedar y a la x por el logaritmo de z por el logaritmo de y sobre z cuadrado menos producto de la diagonal secundaria que es y a la x sobre xz. Ahora abajo en el otro determinante esto nos va a quedar x por por y a la x menos 1 logaritmo de z sobre z cuadrado menos 6i por y a la x sobre z. Antes de que nada, pues lo que podemos hacer es sacar factor común, acá tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador, fíjense que puedo sacar factor común y a la x sobre z, y nos va a quedar en el denominador también podemos sacar factor común y a la x sobre z. ¿Por qué? Miren esto, por las dudas, que a veces también esto les genera una confusión. Si ustedes tienen acá y a la x menos 1, es lo mismo que tener y a la x por y a la menos 1. Acuérdense que los exponentes se suman en un producto si tenemos la misma base. Entonces, podemos sacar factor común. Acá tengo y a la x y acá también. Podemos sacar factor común y a la x sobre z. Todo esto se va a simplificar. Fíjense que todavía sacamos factor común y lo simplificamos, tanto arriba abajo. Ahora lo que podemos hacer con lo que nos quedó es buscar un denominador común, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, en el numerador, el denominador común puede ser x por z, como vemos acá, ahora tenemos ese denominador, y en el denominador va a ser iz, el denominador común. Entonces, acá también podemos hacer lo mismo, las z se van a simplificar, vamos a simplificar un poquito más, esta y esta se van a simplificar, y nos va a quedar esta derivada, entonces, menos y por x logaritmo de z logaritmo de y menos z, sobre x por x logaritmo de z menos 6z y cuadrado. Como acá tenemos este menos, lo podemos dejar a la derivada así como está, o podemos distribuir ese signo negativo, obviamente, o en el numerador o en el denominador. No lo vamos a hacer en los dos lados porque si no, no es la misma igualdad, no estamos haciendo lo mismo. En este caso yo lo distribuí en el numerador, por eso es que acá cambia el signo entre ellos. Podríamos haberlo dejado así tranquilamente también. Vamos a hacer lo mismo ahora con la derivada de z. Si tenemos que definir implícitamente a z, también tengo que buscar la derivada de z respecto a x. Usamos lo mismo que hicimos al principio, este lo hicimos en la diapositiva anterior, como buscamos esos determinantes. Lo bueno es que acá como la derivada, fíjense que eh, determinante es el mismo, es el determinante de todo el sistema de ecuaciones. O sea, son iguales estos dos, esto y estos son iguales, con lo cual, si nosotros llegamos a esta expresión del determinante antes de simplificar, todavía no habíamos simplificado, acá puedo poner exactamente lo mismo. ¿Para qué lo voy a hacer dos veces si ya lo hice? Ya lo hicimos. Entonces ya directamente yo acá lo puse en su forma más simplificada, ¿no? Ya ya es el mismo determinante, ya lo calculamos, ya lo multiplicamos, ya hicimos todo. Y acá lo mismo, vamos a sacar factor común eh, y a la x lo vamos a simplificar. Vamos a simplificar acá y a la x con y a la x.
Y finalmente, si acá nosotros teníamos z cuadrado por i, cuando multipliquemos los extremos, nos va a quedar entonces i por z cuadrado, logaritmo de z, y en el denominador nos va a quedar, fíjense que esta i con esta i se nos va a simplificar. Acá lo que hice entre estos dos términos es buscar un denominador común. Al buscar un denominador común, acá nos va a quedar esa i que la vamos a simplificar. Y ahora sí tenemos la expresión final para esa derivada. Bueno, bueno, esto es lo que les comentaba antes. Bien, vamos a ver esto. Es lo último que vamos a ver. Tenemos la función g de x, y, u y b, la función h de x, y, u y b, que definen un sistema de ecuaciones, y este sistema nos está definiendo implícitamente a una función u, que es una función de x y de y, y a una función b, perdón, que es una función de x y de y. Es decir que nosotros tenemos acá definido implícitamente dentro de ese sistema a u como una función de x y a b como una función de x y de y. Y yo necesito las derivadas. Entonces, ya de por sí, vamos a decir, acá que voy a tener la derivada de u respecto a x y la derivada de u respecto a y. Para esto necesito la derivada de b respecto a x y la derivada de b respecto a y. O sea que a partir de esto, yo necesito esas 4 derivadas parciales. Entonces vamos a analizar de la misma forma que hicimos en el otro ejercicio. Tenemos, ¿cuáles son las funciones principales? G y h. ¿Cuáles son las funciones que están definidas implícitamente? Son u y b, estas dos, u y b. ¿Cuáles son las variables independientes? X e y. Acá, bueno, es lo que es derivadas que tenemos que hallar, que es lo que les comentaba antes. Entonces, vamos con los jacobianos. Si yo necesito buscar, por ejemplo, comienzo acá, la derivada de u respecto a x. Entonces, el determinante jacobiano nos va a quedar de esta forma. Las funciones que están principales son g y h. G y h. Las funciones que están definidas implícitamente son u y b. Lo vamos a poner en el determinante del sistema, ¿sí? En el denominador, u y b. Como estoy buscando la derivada de u respecto a x, entonces acá vamos a cambiar. En lugar de tener a u, ahora vamos a tener a x, y esta columna va a quedar como está, con respecto a b. Entonces, los determinantes, esto es una forma como más simplificada de escribir y que nos sea más fácil definir. Ahora sí, necesito después los determinantes. Entonces tengo en las filas, primer fila, la derivada de g, segunda, uy, se me quedó un poco. En la segunda fila vamos a tener la derivada de h. Y vamos a ver ahora con respecto a quién. En la primera columna es u y en la segunda columna es b. Arriba que vamos a tener la primera columna x, la segunda columna b. ¿Sí? Hacemos lo mismo para acá. Uy, no. Hacemos lo mismo para cada una de las derivadas que tenemos que buscar. De b con respecto a y, b con respecto a y, b con respecto a x, u con respecto a y. Es lo mismo. Usando estos datos que pusimos acá, podemos armar los determinantes. ¿Sí? Bien. Bueno, acá los vamos a tener todos. Y ahora vamos a ver un ejemplo. El mismo caso de recién, g, que es una función de x, y, u y b, h, que es una función de x, y, u y b, que definen implícitamente a u como una función de x, y a b como una función de x, y. Entonces, justo la derivada que buscamos recién, la derivada de u con respecto a x, que es el de los determinantes que les expliqué recién, reemplazamos en la función. Si tenemos la derivada de g respecto a x, vengo a g y derivo. La derivada de g respecto a x es 1. La derivada de g respecto a y es 1. Vamos a buscar cada una de esas derivadas. Derivada de g respecto a x es 1. Derivada de g
respecto a I es 1. Derivada de G respecto a U es 1. Y la derivada de G respecto a B es 2B. Por otro lado tenemos las derivadas de H. Derivada de H respecto a X es Y. La derivada de H respecto a Y es X. La derivada de H respecto a U es B. Y la derivada de H respecto a B es U. Entonces, con esto podemos reemplazar en los determinantes. Vamos a reemplazar de las mismas derivadas, reemplazamos con lo que buscamos y vamos a calcular cada determinante. En este caso, diagonal principal nos va a quedar U menos la secundaria, que es 2i por B. Y en el denominador, fíjense que este determinante se va a repetir en todas las derivadas. 1 por U es U menos 2B cuadrado. Este determinante, el jacobiano, que en este caso es la derivada, bueno, está acá, la derivada, la función principal que era g y h, y las variables independientes eran u y b, entonces este jacobiano se repite en las 4 derivadas, con lo cual una sola vez lo podemos calcular, que es u menos b cuadrado, y eso se va a repetir en todas las demás. Por ejemplo, para la derivada de u sobre i, de u respecto a i. En ese caso, el jacobiano va a ser, como para practicar un poco más, las funciones principales decíamos que eran g y h, entonces vamos a definir las filas de esos determinantes, y las funciones definidas implícitamente es u y b. En este caso vamos a reemplazar, si estamos buscando la derivada de u respecto a i, entonces vamos a reemplazar a u acá con i. Y los determinantes, obviamente, esa primer columna la vamos a cambiar y vamos a tener acá las derivadas con respecto a i. Hacemos lo mismo con la derivada de b respecto a i. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. bueno. Le hago una consulta. Sí, Para que el ejercicio esté terminado, sí o sí hay que llegar a la mínima expresión. y lo ideal sería que sí. Lo mejor sería que sí. Si pueden ir simplificando, si pueden sumar términos que son eh, términos que semejantes, lo mejor sería así, lo que más puedan. Listo, gracias. Bueno, tenemos más ejercicios por complementarios para hacer. Tienen bastante también en la guía. Así que si ustedes quieren hacer algo ahora, lo podemos hacer ahora. Si lo quieren hacer después, si quieren descansar ahora, que tuvimos un rato bastante largo, eh, como ustedes prefieran. eh, pero con esto sería, digamos, todo lo que teníamos, todos los temas que teníamos para hoy. No sé si alguien tiene alguna duda de algo de los temas que vimos las semanas anteriores. Bueno, 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 chicos. Entonces, me parece que vamos a dejar acá, así ustedes pueden descansar un rato, que dentro de un rato después tienen que seguir con Nancy. Y en todo caso, si ustedes necesitan algo, como siempre, pueden comunicarse por mail o ir anotando los ejercicios que no les salen. Así, este es el momento, por ejemplo, ahora nos queda un rato para ver estas cosas. Si ustedes tienen duda, es el momento para que aprovechen. Acuérdense que falta, falta poco para el parcial. Así que no dejen pasar mucho el tiempo de hacer los ejercicios, para que no les quede todo junto, ¿sí? Sí, sí, esa fecha, sí. Todavía no sabemos ni el aula ni la hora, pero ya les vamos a ir avisando eso más cerca de la fecha, porque nosotros tenemos que, digamos, pedir las aulas, porque
El problema es que como son cursos tan numerosos, este curso es bastante numeroso, se necesitan aulas bastante grandes y por ahí es un tema con el tema de las aulas, pero bueno, en el caso de ustedes que en realidad este curso, que es un curso para intensivo para algunos recursantes, por ahí es más práctico hacerlo de esta forma el curso y que nos podamos reunir todos para al momento de rendir el parcial. Entonces tenemos que pedir el aula. eh, y después les vamos a avisar cuando nos definan qué aula va a estar disponible para ese día. El rango horario va a ser en el mismo rango de horario de clases, o sea, entre la 1:15 y las 5:30. Dentro de ese horario, que es el mismo horario que nosotros tenemos de clase, ese es el horario en el que se va a tomar el parcial. Después veremos cómo toma primero, si primero práctico, si después teórico, pero generalmente primero hacemos práctico y después el teórico, en el mismo día, ¿no? Modelo de parcial, sí, les voy a ir subiendo seguramente algunos ejercicios o vamos a ver si tenemos, creo que yo tengo así, creo que dejé planificada una clase, tendría que ver en la planificación, tipo alguna clase como para hacer algunos ejercicios así de parcial. Pero en realidad los ejercicios de parcial son similares a los que vemos en clase y a los ejercicios complementarios. Eso es lo más importante que ustedes tienen que seguir. Los ejercicios que vemos en clase, los ejercicios complementarios, tienen más ejercicios también en la guía. eh, no les voy a tomar nada diferente a lo que van a encontrar acá, ¿sí? O los ejercicios de la guía, los ejercicios complementarios, los ejercicios de clase. Bueno, ¿seguimos entonces el jueves que viene? Dale. Bueno, chicos. Los dejo entonces, seguimos la clase que viene. Listo, profe. ¿Listo? Chau, chau. Chau. Gracias, profe. Chao, Chau, chau. profe, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes, chau.